gracias al pueblo salvadoreño que nos sintoniza y que ahora amanecemos celebrando ese bicentenario que el día de ayer fue un día histórico para nosotros como país porque marca un nuevo rumbo y una nueva historia que estamos escribiendo. Y saludos a todo el pueblo salvadoreño que desayuna, que va a su trabajo y que tiene ese tiempo para sintonizarnos. Pero en este caso, la población conoce que tenemos un presidente comprometido con ellos, comprometido con el pueblo y al mismo tiempo que es franco. En esa franqueza, él ve que esta es una nueva independencia que como país tenemos. Somos una generación comprometida a cambiar las cosas, porque quizás no tuvimos los mejores 200 años en el pasado para poder ver un país crecer. Y aparte de eso, renacer de una guerra civil que el bipartidismo que nosotros tuvimos en el pasado y que se rompió en el año 2019 desangró a esta sociedad. Incluso nosotros hemos podido ver cómo el día de ayer, ¿verdad?, se convierte el FMLN en el grupo de choque de arena y al mismo tiempo hacen acciones en contra de la misma infraestructura de la ciudadanía, porque cualquier obra o infraestructura estatal es del pueblo, pero en este caso el presidente ha decidido darle vuelta a la página y ver hacia el futuro. Trabajar continuamente. Usted decía algo muy importante, la articulación es vital. Sí, tenemos una fecha, el presidente es un hombre diligente y al mismo tiempo quiere que estos proyectos se vean y se hagan realidad para el pueblo, para beneficio de toda la sociedad salvadoreña. Pero esa articulación interinstitucional es importante. Trabajamos con obras públicas, trabajamos con CEPA, trabajamos con medio ambiente, trabajamos con ANDA, preparándonos para que ese proyecto se lleve a cabo. Sí, el otro año está a la vuelta de la esquina, pero tenemos muchos avances. Nosotros recibimos hace una semana un informe de parte de la empresa que está haciendo los estudios de factibilidad del Aeropuerto del Pacífico y a nosotros nos es grato anunciarle a la ciudadanía de que el presidente ya tiene una ubicación seleccionada. No es una ubicación antojadiza, sino que hay un estudio que la ampara y al mismo tiempo dice de que ese aeropuerto es factible. Ya tenemos la ubicación definida y estamos avanzando para que cuando se terminan o concluyan los diseños, porque hemos solicitado algunas cosas adicionales a esa infraestructura, donde vemos un aeropuerto que se proyecta con 19.000 a 20.000 metros cuadrados de infraestructura y con una pista para poder incluso tener vuelos o aeronaves intercontinentales. Entonces nosotros hemos dado los pasos y el presidente ha dicho, este es el momento para que nosotros metamos el pie en el acelerador y que el próximo año podamos poner la primera piedra. Así que nosotros estamos trabajando en equipo y comprometidos y listos para estas acciones. Para manifestar los tiempos, nosotros el mes de diciembre de este año tenemos la conclusión de todos los estudios. Nosotros estamos listos. Hablaba con el ministro del Medio Ambiente, avancemos con todos los procesos y él ha sido muy diligente. De hecho, nosotros estamos listos para poder prepararnos para ver el impacto ambiental, para ver el tema de permisos, obras públicas también, ver toda la condición de nuestra infraestructura vial. Anda también evaluando a través de estudios hidrológicos cuál es el estatus que se encuentra el agua en esa zona. Y todos esos factores. Entonces nosotros en diciembre, con la conclusión de los estudios de factibilidad y luego tener ya el monto total de inversión, el presidente pues creo que será el que dará el anuncio, cuál es la ubicación donde pondremos la primera piedra y encantado también de poder compartir con ustedes y con todo el pueblo salvadoreño ese proyecto que no solamente va a beneficiar al Departamento de la Unión, sino que impacta positivamente toda la economía del oriente del país a nivel turístico, a nivel de negocios, a nivel logístico. Y quizás hay algunas voces que siempre, obviamente, sabemos que son plumas pagadas, que ven que el país avanza y dicen que las cosas van mal, ven que se hace un hospital y lo critican, ven de que vamos a tener un aeropuerto en el oriente del país, que tanto el pueblo de la zona oriental, yo como alguien de San Miguel, lo puedo decir con mucha categóricamente, que sabemos la necesidad de ese aeropuerto y muchos dicen de que no lo necesitamos, pero esos muchos sabemos que pertenecen a un grupo que precisamente quieren decir las cosas siempre buenas de manera negativa. Entonces yo creo que hoy por hoy ese es un proyecto que va a dinamizar la economía, no solo del oriente, incluso de todo el país. Bueno, en este sentido nosotros tenemos un informe periódico de parte de estas empresas. Estos informes nos van dando detalles de todas las necesidades técnicas, de toda la parte de infraestructura, de desarrollo, de proyección, cómo se podría crecer a nivel de pasajeros con una proyección bastante positiva, muy
Creemos que el país está preparado en este momento porque los ojos del mundo están puestos en El Salvador, de grandes inversionistas, con muchas posibilidades, que ven de negocios un clima de inversión bastante positivo, ven garantías jurídicas, ven además cómo se han hecho grandes avances en materia de seguridad. Entonces estas cosas despiertan el interés de los inversionistas. Y totalmente transparente, porque en este proceso que estamos evaluando estos estudios, vamos viendo las condiciones, pues nosotros solamente hay involucradas instituciones del Estado donde estas empresas que tienen un criterio a nivel internacional con mucha experiencia están diciendo cuáles son los pasos que debemos dar. Entonces estaremos abiertos a la ciudadanía para poderles expresar cuáles van a ser las ubicaciones, en este caso en específico, y al mismo tiempo cuál va a ser el modelo de negocios, la forma en la que se va a determinar cuál va a ser la terminal de carga, se va a determinar cuál va a ser el área comercial del mismo aeropuerto, y no solamente eso, también se está proyectando incluso una rampa de la Fuerza Aérea para que podamos tener ahí una base militar contigua al aeropuerto que tiene un enfoque meramente comercial y de pasajeros y de carga, pero para combatir el narcotráfico. Entonces yo creo que esos son señales de que si hablamos de transparencia, el gobierno y el presidente está enfocado en que tengamos un gobierno de frente contra la corrupción, de frente contra el narcotráfico y contra la delincuencia, y por supuesto abierto a la ciudadanía para que tenga oportunidades de inversión y de negocios. Hay muchas empresas interesadas, incluso saludaba y conversaba con el nuevo embajador de la Unión Europea, donde manifestaba que hay muchas empresas que tienen este interés. Nosotros continuamente hablamos con embajadores que nos dicen queremos trabajar con ustedes, con el embajador de Turquía, Turkish Airlines, Lufthansa y muchas otras aerolíneas que están diciendo nosotros queremos estar en ese aeropuerto, tener nuestro hub en ese aeropuerto, porque ven ese gran potencial, esa gran oportunidad. Y como tú decías, algo muy importante, Marisol, es que no solamente estamos viendo el proyecto del aeropuerto. El presidente no ve de manera aislada un proyecto en específico, sino que en este momento nos estamos preparando con otras capacidades como país, y que pues a continuación el ministro de Obras Públicas dirá cuáles son los proyectos de infraestructura vial, pero esa conexión es importante porque no podemos tener proyectos de esta dimensión si no estamos preparados con infraestructura básica que este gobierno está trabajando continuamente. Entonces podemos decir de que el próximo año tendríamos la primera piedra, y para poder iniciar las obras, según los estudios, el aeropuerto pudiese estar listo al 100% a finales del 2024 o en el año 2025. Entonces eso incluso es lo que resta del 30% del estudio para poder decir prácticamente cuál es la fecha. Pero eso es algo que lo vimos imposible, y en campañas pasadas estos grupos que siempre han atacado y han visto al pueblo salvadoreño como un enemigo, no como una sociedad que necesita atención, pero dijeron que eso era imposible, y ahora nosotros vemos que es una realidad, que creo que en el 2025 podemos estar celebrando ese momento importante para todos. Ahora también en cuanto a esa infraestructura y esos planes estratégicos trazados por el presidente en el Plan Cucatlán, también está la mejora de nuestra red de puertos, y en el caso del puerto de Acajutla hemos tenido la oportunidad de conversar con algunas empresas, con empresas americanas, incluso estuvimos en el puerto de Miami, donde precisamente vemos cuál es la relación que existe, y ellos evalúan y ven de manera positiva los niveles de crecimiento del país, porque un puerto se determina no solamente por la capacidad que yo tenga para tener una infraestructura más grande o mayor capacidad para recibir Panamax, para recibir más contenedores y para recibir más carga o manejar o hacer ese handling, ese manejo de carga, sino que la capacidad de tener relaciones comerciales a nivel de exportaciones e importaciones, y hemos visto cómo el país ha crecido en importaciones y al mismo tiempo ha crecido en exportaciones. Entonces la tendencia lógica es que si nosotros nos proyectamos como país, el presidente no ve una gestión, no ve un proyecto político, el presidente no ve el país que deba de tener una estrategia limitada al 2024, sino que una estrategia que vaya hacia el futuro para heredar una infraestructura digna a las futuras generaciones. Entonces la proyección es al año 2050. Si nosotros no hacemos intervenciones como nunca la tuvimos en los últimos 50 años, encontramos un puerto de Acajutla donde incluso todos aquellos choferes de toda la carga que se moviliza, incluso toda la tripulación a bordo de estas embarcaciones no tenían un lugar digno donde ni siquiera ir al baño, donde poder descansar, tomar una ducha. Entonces eso dice de las carencias que había en esa infraestructura. Pero esta proyección que trabajamos de la mano con el presidente de CEPA, Federico Anliker, con
con la visión del presidente Nayib Bukele es ampliar, cuadruplicar nuestra capacidad. Si nosotros queremos y vamos a tener un país que crece a nivel económico, que está cada día siendo más atractivo a nivel comercial y crecen nuestras importaciones y nuestras exportaciones, es el momento de dar estos pasos. Entonces, la proyección que se tiene como puerto de Acajutla es que hoy por hoy se manejan un promedio de 280,000 contenedores al año, y ese plan de ampliación es de manejar 800,000 contenedores al año, lo cual estamos preparados para el futuro de nuestro país. Y no solamente esas empresas, hay muchas empresas que deciden, piensan y tienen claro invertir en El Salvador. El día de ayer hablábamos también con algunos embajadores, el embajador de Panamá, el embajador de Chile, el embajador de la Unión Europea, la embajadora de Canadá, donde dicen estos proyectos son factibles para nosotros. Y esta empresa Doha es una empresa coreana que es de las más grandes del mundo, que son especialistas en infraestructura ferroviaria, en puertos, en aeropuertos, en proyectos de infraestructura vial, y ellos decidieron venir. Tuvimos la visita de ellos la semana pasada, vino el vicepresidente de esa empresa y ven de manera positiva estos proyectos, incluso admiran que un presidente de Latinoamérica tenga esta visión y que proyecte estas inversiones a futuro. Al mismo tiempo ven este proyecto del puerto de Acajutla de manera muy eficiente, porque nos convertiría en el principal puerto de atraque de la Franja Pacífico, que sería sumamente rentable, sumamente positivo, y al mismo tiempo es una posibilidad de inversiones, incluso cualquier naviera quisiera llegar acá. Entonces, con esta capacidad, con esta ampliación, no solamente son estas empresas que nos dicen queremos estar ahí, hay empresas también de navieras. Próximamente en octubre tenemos una misión que realizar precisamente para eso, porque hay diversas empresas de cruceros, empresas también de navieras o de este manejo de embarcaciones, de proyectos de astilleros que quieren conocer de todas las inversiones y al mismo tiempo los planes estratégicos de este gobierno. El Tren del Pacífico, nosotros consideramos que hay que aprovechar la infraestructura que todavía tenemos. Hay unos mecanismos para determinar, hay un diagnóstico para evaluar toda la infraestructura ferroviaria que nosotros tenemos, de lo que tuvimos como tren, que fue algo rentable, fue algo positivo, y es algo que es una apuesta que muchos países tienen. Vemos cómo grandes naciones u otros países vecinos tienen un tren que de manera eficiente permite trasladar sus cargas, minimizar los tiempos, mejorar el tema del tráfico, incluso vehicular, tener menos cargas directas en nuestras carreteras si se proyecta todo a través del tren, e incluso con un enfoque de pasajeros. Pero lo que hicieron en el pasado fue convertir el tren en un museo. Pero nosotros que vemos hacia el futuro, este es un proyecto que el próximo día 20 de septiembre daremos anuncios importantes a la ciudadanía, porque así como se ha acelerado el proceso del aeropuerto y en un año hemos tenido, a pesar de la pandemia, eso nos quitó, digamos, un año para poder avanzar en estos grandes proyectos. Pero cabe enfatizar de que ese año se contrarrestó la pandemia, el presidente tomó decisiones correctas, hemos visto cómo, a pesar de que se han perdido vidas, y lamentamos eso, pero es una cuestión que sucede en el mundo, pero las acciones que se tomó a tiempo como gobierno permitió salir adelante. Incluso estamos hablando ya en esta fase, el presidente anuncia la vacunación para niños entre 6 y 11 años y estamos alcanzando el 90% ya de la inmunización de nuestra ciudadanía. Pero a pesar de ese tiempo, que yo no le llamo un tiempo perdido, sino que un tiempo de retos, que el presidente siempre ha visto de estas crisis una oportunidad para mejorar la infraestructura hospitalaria, pues cabe enfatizar de que a pesar de eso se avanzó con el proyecto del aeropuerto, y este mismo enfoque, esta misma línea de tiempo, esta misma velocidad lleva el proyecto del Tren del Pacífico, donde nosotros el próximo lunes tenemos ese anuncio, la empresa que inicia los estudios, y de la misma manera, con los mismos plazos, vamos a tener ese resultado. Y tenemos mucha infraestructura ferroviaria que se puede utilizar, donde hay un sistema para evaluar el kilómetro cero que tenemos, que aún se puede restaurar, se puede mejorar, y otras áreas que es lo que va a determinar el estudio de factibilidad para ver los trazos generales de esa proyección, donde va a ir nuestra línea ferroviaria, cómo pasar beneficiando a diferentes comunidades, a diferentes municipios, y esto va a traer no solamente oportunidades de empleo, generación de riqueza para nuestra gente, para tener una infraestructura ferroviaria que permita eficientar nuestros tiempos de desplazamiento y nuestras cargas, y no solo eso, sino que
que ponernos en competencia. Creemos fielmente, tenemos la fe en Dios y confiamos que este proyecto, como lo dice la revista Forbes, como lo dicen diferentes instituciones, que el país se proyecta a ser el líder de la región en los próximos 3 años y en los 10 años siguientes tener una economía pujante en toda Latinoamérica. En este caso, el presidente ha sido muy claro que hay que aprovechar esta infraestructura para poder convertir ese tren en un tren también de pasajeros. Entonces, así permitimos conectar de punta a punta a nuestro país. La ciudadanía tiene la oportunidad de poderse trasladar, hacer negocios, comercializar y qué fácil será poderse movilizar desde la Unión hacia el occidente del país, donde todo el país estará interconectado. Y no solamente eso, sino que también aprovechar conectar nuestro tren con los principales puertos, en este caso en el puerto de Acajutla, para tener una central como lo es Fenadesal, el Sitio del Niño, el Gran San Salvador, que tiene un tráfico importante de cargas, y también conectarlos con nuestras principales fronteras, ¿verdad? Con Achadura, con Anguiatú y también con las salidas que tenemos al POI, y podernos proyectar a tener estas salidas al Atlántico, y el enfoque principal es tener prácticamente un canal seco que se convierte en un plus, en una oportunidad adicional a nivel comercial, para empresas, para que tengamos esa conexión, esa salida al Pacífico, esa salida desde el Pacífico hacia el Atlántico, e incluso competir con otras naciones como lo es Panamá, que obviamente los costos para trasladar las cargas por el canal son costos elevadísimos, ¿verdad? Que nosotros podemos tener una mejor oferta hacia el mundo a través de un canal seco. El país, el presidente tiene esta visión, yo decía siempre una visión holística, y retomo estas palabras del presidente de una de las empresas más importantes de infraestructura que nos visitó hace unos días. Decía, admiro como un gobierno joven, un presidente, un líder joven que es de los más influyentes en el mundo hoy por hoy, tiene esta proyección. O sea, ver el país de manera holística es pensar en todo. El presidente piensa en la salud de los ciudadanos, el presidente piensa en el comercio, en las inversiones, en los empresarios, en los emprendedores, en los pequeños contribuyentes, en la ama de casa, piensa en las pensiones, en una ley de agua. O sea, está pensando en todo. Pero aparte de eso, si hablamos del tejido social y vemos la proyección que se tiene para lograr concretar estos grandes logros del Plan Control Territorial, no solamente estamos hablando de inversiones en equipamiento para nuestros policías, para nuestro ejército, en que el ejército también crezca y podamos fortalecer sus tareas ciudadanas para poder prevenir la violencia y la inseguridad. No solamente estamos hablando de tomar acciones frontales en contra de grupos armados a nivel de pandillas, de delincuencia, sino que vemos la inversión y la apuesta grande a la prevención. Y esta prevención se maneja desde 2 enfoques muy importantes que hacen que esta ave, que se llama El Salvador, pueda volar y tener un vuelo seguro. Número 1 es la recomposición, la restauración, la recuperación del tejido social de nuestro país a través precisamente de la Dirección de Tejido Social, donde se están haciendo avances importantes, donde se están proyectando tener cubos a nivel nacional y cubos con diferentes modalidades, incluso algunos cubos que nosotros ya hemos visto hecho realidad, donde se está apostando a la juventud que tenga oportunidades de empleabilidad a través de un sistema que se llama Empleatec, que es una plataforma donde los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino que también los adultos pueden capacitarse y obtener un empleo, sino que también está la otra ala importante, que es el deporte, donde hemos visto una tarea continua, una actividad constante de parte del director, el presidente de INDES, que en este caso es Yamil Bukele, donde él tiene estos proyectos importantes de país para tener escenarios deportivos, prepararnos para Juegos Olímpicos, prepararnos para los Juegos Centroamericanos y al mismo tiempo tener un estadio donde podamos tener no solo partidos de fútbol, sino que convertirlo en un escenario deportivo multidisciplinario. Entonces yo creo que estas apuestas son importantes y van a permitir que la sociedad salvadoreña venza día con día la violencia y logremos tener índices de seguridad absoluta para las generaciones cercanas. Claro, tener una arena deportiva, tener un escenario donde se puedan realizar diferentes actividades, por supuesto siendo responsables y esperando ya poder superar el reto de la pandemia y que esto primero
primero Dios sea una realidad, pero pues avances importantes que tampoco no quiero quitarle esta información que será muy valiosa que la pueda transmitir el presidente de Indes, Yamil Bukele. Salvadoreños. El pueblo salvadoreño no nos deja mentir de que como este gobierno trabaja como un equipo, como un bloque granítico, de manera articulada, todas las instituciones, ministerios, ministros, comisionados, secretarios, la comisionada de operaciones y gabinete, todos de la mano. Y eso es muy importante porque en este caso todos tenemos el mismo enfoque y la misma visión y tenemos la misma presión de parte del presidente, que es quien orienta y mueve los hilos para que este país pueda tener estos proyectos en específico. Pero en cuanto al tema de salud, no solo puedo reiterar los grandes logros que se han hecho para poder cambiar la infraestructura hospitalaria que heredamos, que estaba en condiciones precarias, sin medicamentos, sin camillas, sin equipamiento, indigno no solamente para aquellos héroes que trabajan constantemente en la salud, médicos, enfermeras y todos los que se desempeñan en estos cargos, en estas áreas, sino que también una condición que era precaria para el mismo usuario. El presidente siempre ha dicho y ha sido claro que en este gobierno lo público es y será igual o mejor que lo privado. Y el proyecto estratégico del presidente, precisamente para el tema de los hospitales de Nejapa, en el Hospital Rosales, es crear esta conexión, que se convierta en una red hospitalaria que pueda tener esa interacción e ir mejorando y brindarle a la ciudadanía mejores servicios y al mismo tiempo más especializaciones y saldar esa deuda, para que también llegar a un hospital no sea un dolor de cabeza, no sea llegar enfermo e incluso no ser atendido o ser maltratado o que no hayan las condiciones. El presidente ha querido que dejemos eso atrás y ha empezado a dar grandes pasos importantes para esta mejora de esta infraestructura, pero como decía, estos dos hospitales creo que van a ser algo que va a beneficiar tanto a la ciudadanía y no solamente de esa zona, como una microrregión, sino que de todo el país. Se convierte en una oferta de salud para todo el país. Es así. Así es, pues eso creo que es importante ver cómo la zona norte va a tener este hospital. El presidente ha prometido hacerlo y también está presionando, está trabajando con los tiempos y está trabajando arduamente, también como decía, a través del ministro de Salud, para que esto sea una realidad. Y algo que no quiero dejar de menos es el excelente trabajo que está haciendo la primera dama a través del proyecto Mi Nueva Escuela, donde hemos tenido avances importantes, ya tenemos información muy valiosa para empezar a intervenir lo más pronto posible las escuelas de nuestro país. Entonces, solo lo quiero mencionar, quizás no lo había preguntado, pero creo que es importante porque la educación, así como la salud, así como la seguridad, es parte fundamental del futuro de nuestras generaciones.